Hace muchos años, en el Código Penal de Costa Rica se estableció la usura como un delito. Sin embargo, nunca en la Asamblea Legislativa, ni en los partidos políticos, ni en los actores sociales, hubo una preocupación por establecer cuál es la tasa de usura que se puede evitar o cuál es la más alta tasa que se puede permitir en el cobro de intereses. Hoy existe la gran oportunidad porque en la Asamblea Legislativa hay diputados conscientes del tema, hay economistas conscientes del tema, hay actores políticos conscientes del tema de que la usura le hace un gran daño a la economía, pero sobre todo a los costarricenses. Hay estudios que demuestran que el 89% de los costarricenses no podemos cubrir los gastos del mes y que solamente un 11% llegan a final de mes cubriendo sus gastos. Hay datos que demuestran que el costarricense tiene una vida cara que se encarece cada día más por esas tasas de usura. Estamos en un momento histórico en el cual el diputado, quien está en la Asamblea Legislativa, tiene que demostrar fehacientemente que es el representante del pueblo y no de los entes financieros. Y desde esa perspectiva, exigir cada uno de nosotros un comportamiento comprometido de los diputados de la Asamblea Legislativa por la defensa de los intereses más sagrados, que es el de la sociedad y el de los ciudadanos. Esa es mi opinión. Quisiera aprovechar la ocasión para desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2020. Estas son épocas en que siempre nos reencontramos con lo mejor de cada uno de nosotros y buscamos generar una empatía y unos éxitos en el futuro que deberíamos mantener permanentemente en nuestras vidas. Bendita es la Navidad porque es un día especial en que toda la familia conspira en nombre de la fe, del amor y de la esperanza, y ese debe ser un objetivo primario en nuestras vidas. Que Dios los llene de bendiciones. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. En Instituto Coldic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras.
Quisiera aprovechar la ocasión para desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2020. Estas son épocas en que siempre nos reencontramos con lo mejor de cada uno de nosotros y buscamos generar una empatía y unos éxitos en el futuro que deberíamos mantener permanentemente en nuestras vidas. Bendita es la Navidad porque es un día especial en que toda la familia conspira en nombre de la fe, del amor y de la esperanza, y ese debe ser un objetivo primario en nuestras vidas. Que Dios los llene de bendiciones. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. El tema de la usura en Costa Rica existe hace mucho tiempo, sin embargo, hasta ahora aparecen personajes defendiendo al ciudadano y defendiendo la necesidad de controlar la usura que se da en nuestro mercado. Para hablar de este tema he invitado a dos reconocidos profesionales de nuestro país. El primero de ellos es el doctor Leiner Vargas, doctor en Economía de la Universidad de Aalborg, Dinamarca, catedrático del Centro Internacional en Política Económica, conocido como CIMPE, en la Universidad Nacional. Y tenemos a David Gurzón Cerdas, que es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica, diputado ante la Asamblea Legislativa de nuestro país por el Partido Liberación Nacional. A ambos, muchas gracias por estar aquí en Noches en Tregua. Muchas gracias, muy buenas noches. Les invito a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por nuestro querido país. Salud. Salud. Veamos, a ambos la misma pregunta. ¿Por qué hasta ahora surge esta preocupación por la usura en nuestro país cuando es un delito que está en el Código Penal? ¿Por qué hasta ahora? ¿Qué circunstancias hacen que al fin, y gracias a Dios, este debate se esté dando? Mire, a mí me llamaron a ser diputado el mismo día de la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional y me sorprendió las 2:30 de la tarde ser electo por aclamación y dije que esto no era un asunto de hombres. Yo soy creyente y dije, no, Dios está mediando en este tema y algo quiere Dios conmigo. Y entonces pasé por la casa de mi madre y me bendijo y me dijo, ¿usted sabe lo que se está metiendo? Yo le dije, sí. Usted fue la que me dio el ejemplo de sus luchas por las comunidades en Limón. Y llegué a mi casa y estaban mis hijos y mi esposa esperándome. Y entonces les dije, ¿por qué están tan contentos? Le digo, otras veces yo quise ser diputado y no lo logré. Gasté dinero y energía y tiempo. Y ahora, en una cuestión de 20 minutos, cambió la dinámica. Y mucha gente que quería ser diputado se quedó sentado sin la oportunidad de representar sus ideales para el país. Entonces yo dije, no, esto es espiritual, y les dije, ustedes saben lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces ya me entendieron, tomé la Biblia que está en la entrada de mi casa y me fui a mi cuarto y digo, yo tengo que hablar con Dios a preguntarle, ¿qué quiere? ¿Por qué a mí en este momento? Y así lo hice, subí a mi cuarto y me comuniqué así como me estoy comunicando con ustedes en este momento y le dije al Padre Celestial Todopoderoso, ¿qué es lo que quiere conmigo, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué me elegiste? Pensar en el prójimo. Entonces, abrí la Biblia después de orar y me apareció Nehemías 5. Yo desde niño he sido formado en la iglesia bautista y conozco las historias de la Biblia. Y cuando vi Nehemías 5 dije, la puña. El título dice abolición de la usura, con toda la claridad. Yo le pregunté al Señor que también si iba a ser electo diputado, porque a mí me dijeron, bueno, en Limón sale 1, usted no sale. Me dijeron en el partido, necesitamos tu nombre para que nos empujes, para que salga en primer lugar de liberación, pero vos no vas a salir porque ya tenemos las estadísticas y los datos y todo lo que va a pasar previsto. Entonces dije, bueno, Señor, necesito saber si voy a ser electo diputado. Y cuando empecé a leer ahí decía que el pueblo estaba en un clamor porque estaban perdiendo sus propiedades, su ganado, hasta los hijos estaban en esclavitud y que
Nehemías, interpretando este dolor del pueblo, reclamó a los nobles. Dice, y convocó a una gran asamblea. Me agarra escalofrío cuando te estoy diciendo esto, cuando le estoy contando esta historia, en mi cuerpo corre la energía. Y decía, Nehemías convocó una gran asamblea, y lo leí 3 veces, y convenció a los nobles de que no había que abusar del pueblo y que había que devolverles el daño que se les había ocasionado. Y entonces dije yo, bueno, señor, ya me hablaste muy claro, las 2 preguntas. 1, el proyecto que tengo que llevar adelante, la bandera que tú quieres es abolir la usura, y 2, me estás permitiendo ocupar una curul para llevar adelante este proyecto. Bueno, yo no tengo esa suerte, digamos, pero por más de 15 años, Claudio, he venido estudiando el tema de la regulación económica. Y en la regulación económica, en general, se trata de regular aquellos mercados que por la naturaleza del mercado tienen imperfecciones o fallas. Y resulta que el mercado financiero es de los más imperfectos, de los más sujetos a fallas de mercado. Y dentro de las fallas de mercado está esta asimetría que existe entre los consumidores, los que ahorran y los que piden prestado, y los prestatarios, es decir, los bancos, las organizaciones financieras. Y dentro de ello, una falla de mercado muy común es el poder oligopólico, es decir, el que muy pocos actores concentren el poder de prestar dinero en el sistema. Esto hace que puedan dominar el precio. En ese mercado, dominar el precio es dominar la tasa de interés. Y además, resulta muy particular que en este momento estaba yo en España cuando inició la discusión de la usura, y tuve la oportunidad de leer 2 o 3 de las manifestaciones, y entonces por curiosidad me puse a estudiar qué estaba pasando en la Unión Europea en el tema de la usura, y me encontré información completamente relevante de lo que había sido la discusión muy reciente en España, en Francia, en los Países Bajos sobre el tema de la usura, y se la comuniqué a algunos de los miembros de la comisión, con el resultado de que me convertí en una especie de asesor, digamos, de algunos de los parlamentarios, y escribí mi primer artículo en La República, básicamente pensando en que el deterioro en la distribución del ingreso que tiene el país tiene varias causas, pero una de las principales causas es digamos, fortalecimiento que tienen algunas financieras, algunos comercios y algunos bancos que de alguna manera han venido digamos, drenando al costarricense de clase media y de clase media baja, y que los datos que publicó la comisión son, digamos, alarmantes. Ahí, de alguna manera, nació mi preocupación, Claudio. Primero, por mi profesión, y segundo, porque creo que los costarricenses requerían un debate de altura. Y fue cuando en uno de los chats de Facebook que tengo con algunos de los colegas economistas, yo le dije, hagamos un debate de altura, ¿verdad? Se molestó tanto por haberle dicho que hagamos un debate de altura, que terminamos en un debate recientemente en varios medios de comunicación sobre este tema. Finalmente, lo que te quiero decir es que en realidad es mi quehacer en la universidad. Es mi área de trabajo, la regulación económica, y por eso yo, digamos, llegué al debate más por el convencimiento de que esta sociedad requiere moderar a los actores que han venido utilizando, digamos, este mecanismo de usura, para que no se siga drenando el bolsillo de los costarricenses. Ahora podemos ver estadísticas, pero es lamentable que los pequeños prestatarios tengan que acudir a tasas del 40 o el 50%. Un buen amigo, el doctor Álvaro Salas, graduado en la Universidad de Cornell, en un programa de radio en Café y Palabras, me hacía el planteamiento, bajo un estudio de investigación desarrollado, de que el 89% de los costarricenses llegan
al final del mes sin haber podido cumplir con todas sus responsabilidades. O sea, solo un 11% de los costarricenses están cumpliendo con los pagos correspondientes al mes. Los otros 89 padecen el problema. Sin embargo, el debate, y ahora lo podemos hablar, se ha concentrado mucho en muchos espacios en el tema de las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Pero basta caminar un poquito y revisar un poquito para darse cuenta que hay unos préstamos en las calles, una usura, las famosas garroteras, se puede llamar Claudio le presta o como quiera, pero las garroteras, ¿verdad? Almacenes electrodomésticos, clubes de viajes, etiquetes de viajes, y podríamos seguir enumerando algunas otras más. O sea, la usura pulula en toda nuestra sociedad, no es solamente en el tema de las tarjetas de crédito. ¿Qué piensa el economista de ese tema y qué piensa el diputado en relación a esa regulación de la usura que debe ser general, no solamente particularizada en temas de tasas de interés en tarjetas de crédito? Sí, una de las, digamos, de las falacias que se ha dicho es que la propuesta de ley que está en la Asamblea Legislativa, digamos, viene a regular el mercado formal, el mercado financiero convencional, el que está regulado por la SUGEF, y que eso va a provocar más bien una agudización de la usura en el mercado informal. Yo me di a la tarea de leer la propuesta de ley y es una propuesta más bien que consolida nuestra constitución, digamos, judicial, el argumento judicial que ya existe, la ley que sustenta la usura, que usura es prestar por encima de una tasa razonable. El gran problema es ¿cuál es la tasa razonable? La tasa razonable. Entonces, al definir esa tasa razonable, estamos definiéndola tanto para contratos de la parte regulada por la SUGEF como por contratos comerciales o de actores privados, garroteras, Claudio le presta y toda esta cosa que usted dice. Es en broma, ¿verdad? Para los costarricenses, por dicha Claudio no es prestamista, pero eso pasaría a regular a todo el sistema. Eso genera un efecto de mayor competencia en el mercado financiero, porque al bajar la tasa de interés o al tener un tope, los que tienen negocios que están por encima de ese tope van a tener que mejorar los servicios en el rango de lo que son prestatarios actualmente. Esto es regulación económica, esto no es ni siquiera para el sector financiero. En cualquier mercado que usted fije un tope genera ese efecto competencia. Sí, efectivamente le va a reducir el negocio a los usureros. Sí hay un efecto, digamos, de pérdida de utilidades extraordinarias. En algunos casos... Interesante eso, porque el director de la SUGEF, Bernardo Alfaro, decía lo contrario, que más bien mucha gente iba a acudir a esos mercados al momento que se bajaran las tasas de interés, porque iba a haber menos dinero, menos intereses. Y oía a Gerardo Corrales también decir lo mismo, que iba a haber menos actores dándole o prestando dinero porque la tasa no era atractiva. Sí, la Convención Americana dice que la explotación del hombre por el hombre no se debe dar. Y esto viene desde San Agustín, desde tiempos bíblicos, donde la usura está castigada por la Iglesia, ¿verdad? Aparte de eso, también tenemos de que este proyecto de ley es necesario porque tenemos el artículo 243 del Código Penal y tipifica todos los delitos de la usura, pero los jueces no pueden determinar cuándo es usura, como lo decía muy bien el doctor Leiner Vargas, porque no hemos diseñado ese tope. Ahora bien, al establecer un tope, los actores lo que va a haber es un poquito más de competencia, porque antes, cuando don Pepe hizo la banca nacionalizada, lo que hizo fue reactivar la economía, introduciendo recursos al sector agropecuario y al sector industrial de este país, y hizo un cambio social en Costa Rica. Ahora estamos en un momento donde la economía está casi que paralizada. No tenemos un crecimiento muy pequeño, ¿verdad? De la economía, estamos debajo del 2%, la inflación está también por ahí, y
Hablamos de reactivación, pero ¿qué estamos haciendo cuando tenemos 1.5 billones de colones en deudas de tarjetas, cuando tenemos más de 874,000 costarricenses sobreendeudados en este país que no pueden respirar, que usted muy bien lo decía, que no les alcanza el dinero para cubrir las necesidades y que antes de fin de mes ya no tienen plata y que tienen que recurrir a mercados informales porque no son bancables? Tenemos un montón de empleados públicos en problemas serios en el sector de la educación, en el sector de la seguridad pública de este país, y entonces estamos en riesgo en muchas áreas, ¿verdad? Y el temor de la exclusión es el arma que han usado contra este proyecto, diciendo que 400,000 costarricenses se van a quedar sin ser bancables. La verdad es que el último quintil de la economía, y tal vez don Leiner me puede aclarar si estoy en lo correcto, no tienen acceso a créditos. Pero mira, en eso, David, hay muchos que se han quedado sin ser bancables porque por deber tarjetas de crédito aparecen en listas negras. Hay 700,000 costarricenses en cobro judicial, Claudio. Ojo, que son 700,000 familias, ¿verdad? Porque cuando hablamos de una persona, son 700,000 familias que están bajo una condición que favorece la usura, porque una vez que usted es declarado en cobro judicial, usted tiene que acudir ahí, sí es cierto, al prestamista de última instancia, regalarle el carro o la finca o la casa que tiene, ¿verdad? Vender los bienes para poder sanear su deuda, porque el saneamiento financiero es necesario para continuar. Pero esos 700,000, ¿cómo han llegado ahí? Han llegado por casos de que no pagan un electrodoméstico, que muchas veces se cobra 5 o 6 veces el valor del electrodoméstico a plazo. Casos de tarjetas de crédito que van a más de 50% de interés, cosa que la tasa básica pasiva está ahorita en el 6%. Correcto. Es decir, usted multiplica lo que cuesta el dinero por 7 y todavía está por encima de eso. O sea, estamos hablando de utilidades enormes de los bancos. Y entonces, cuando hay estas condiciones y una persona por alguna razón se le enfermó una hija o tuvo un desacierto y no pudo cumplir una cuota el fin de mes, lo amordazan con intereses moratorios mucho más altos, le empiezan a llamar y cada llamadita le cuesta 15,000, 20,000 colones, cada llamadita que recibe para cobrar, hasta el punto en donde llega a la situación judicial y cae presa, ahora sí, de la desgracia económica. Ojo, la parte de la población que está en el primer quintil, los más pobres, no tienen acceso al mercado financiero ni a las tarjetas de crédito. Esto no es un problema, y lo digo con toda sinceridad, de los pobres. Los pobres tienen otros problemas asociados a su incapacidad para generar condiciones no tienen ni acceso a crédito. Tienen en algunos casos tarjetas de débito, más por los programas del Estado, de Avancemos y otros programas, pero las tarjetas de débito no son el problema en este momento, más bien son una alternativa a la gestión financiera de las familias. El tema de las tarjetas de crédito se concentra sobre todo en la clase media. Así es. Y es ahí un argumento un poco extraño el que se ha venido dando, porque se dice que se va a excluir a muchos costarricenses del beneficio de las tarjetas. El problema de lo que no se dice es que se ha estado prestando sin tomar en cuenta el riesgo que tienen las familias. Entonces a usted le dan una tarjeta en cualquier esquina, en cualquier comercio, le dicen, mire, compre ahora, pague después. Cuando se endeudan, después de 180 días, lo limpian. Hay una frase de los abuelos que dice, en arca abierta hasta el justo peca, ¿verdad? Y los costarricenses les ofrecen dinero así nomás y los llaman, mire, usted tiene un sobregiro, tiene dinero ahí, úselo. Y si usted dice que sí, ya está pagando intereses administrativos sobre ese dinero. Claro, ahora uno dice, Claudio, cuando la Asamblea Legislativa empezó a discutir esto y el Banco Central hace su primer cálculo, y el cálculo anda por ahí rondando el 60%. 63%. 63 para ser exactos. Uno dice, ¿pero en cabeza de quién? Correcto. Una tasa que es 7, 8 veces el costo del dinero. Pero, ¿qué interesante? 10 veces el costo. Está diciendo el Banco Central.
Ahí está la SUGEF por otro lado. Ahí está el Ministerio de Economía. O sea, hay actores políticos que están totalmente despreocupados de esa usura, que más bien inclusive hasta la promueven. Yo diría una gran preocupación, y te termino con esto. ¿Cómo no se va a sorprender uno cuando en el Latinobarómetro o en otras mediciones a nivel internacional se dice que costarricenses no creían en el sistema democrático? Entonces, es que es parte de esto. Sí, cuando nosotros presentamos el proyecto hicimos consultas a Flaxo, consumidores de Costa Rica, a los bancos del Estado, a los bancos privados, a la ABC, ¿verdad? Y al Banco Central, a todos, a las academias, porque el actor más objetivo en esto es la academia, que los estudiosos no tienen ningún interés en esto de sacar provecho, y la academia nos dijo 35 en la Universidad de Costa Rica, 37 nos dijo la Universidad Nacional, y luego la SUGEF nos dijo en condiciones de estrés, nos dijo don Bernardo Alfaro en la comisión, en condiciones de estrés que la economía costarricense, a pesar de ser imperfecta, no está en condiciones tan drásticas, dijo, no debería ser superior al 42%. Sin embargo, cuando llegó el informe del Banco Central, agarraron las tasas de interés más altas para aplicarle una metodología y tener ese rango del 51 al 63 y decirnos que el 57 era lo que el Banco Central recomendaba. Eso es totalmente, perverso. Eso es ser perverso, ¿verdad? Ahí se está legalizando la usura. Sí, ahí está legalizando la usura porque usted está permitiendo que cualquier actor pueda llevar las tasas. Cuando yo le planteaba que hay mucho usura en muchos mercados, no solo en las tarjetas, en el proyecto de ley se contemplan los otros mercados, pienso yo, porque la gente que pide un préstamo en una entidad no financiera a alguien que presta, en Claudio le presta, va y pide prestado, esa persona firma una escritura, esa escritura tiene que ser avalada por un abogado, y si la va a rematar la propiedad o si se la va a quitar a la persona, perfectamente podría decir, cuando llegue a instancias judiciales, no, mire, usted tenía todo el derecho, pero resulta que usted ha estado de usurero cobrando 57 y lo máximo es tanto. Se puede aplicar, o sea, existe mecanismos para aplicarse. Totalmente. Dentro del proyecto eran solo 3 artículos, muy sencillos. Uno, poner el tope. Otro era homologar los contratos, que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio tenga que homologar los contratos para que no sorprendan a la gente, porque a cualquiera le traen a usted la tarjeta a la oficina, a la casa, le ofrecen en el supermercado la tarjeta y se la damos ya. Usted tiene tal límite, úselo. Y de una manera irresponsable hacen eso, pero los costarricenses, señores costarricenses, tenemos que leer la letra chiquita que nos están metiendo ahí, porque ahí van los goles. Y ahí es donde están las sorpresas, que dicen que la tasa es del 2.5%, pero es del 2.5% mensual. ¿Verdad? No es que la tasa es, ¿verdad? Pero ahí es donde está pasando eso, y el Ministerio de Economía está consciente de su obligación. A mí lo que me sorprende es que en Costa Rica, más bien el Banco Central no sea el que intervenga a controlar el mercado, como sucede en otros países, y que no es por vía de una ley, pero aquí definitivamente al ver esa visión del Banco Central. Quisiera aprovechar la ocasión para desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2020. Estas son épocas en que siempre nos reencontramos con lo mejor de cada uno de nosotros y buscamos generar una empatía y unos éxitos en el futuro que deberíamos mantener permanentemente en nuestras vidas. Bendita es la Navidad porque es un día especial en que toda la familia conspira en nombre de la fe, del amor y de la esperanza, y ese debe ser un objetivo primario en nuestras vidas. Que Dios los llene de bendiciones.
Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. Quisiera aprovechar la ocasión para desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2020. Estas son épocas en que siempre nos reencontramos con lo mejor de cada uno de nosotros y buscamos generar una empatía y unos éxitos en el futuro que deberíamos mantener permanentemente en nuestras vidas. Bendita es la Navidad porque es un día especial en que toda la familia conspira en nombre de la fe, del amor y de la esperanza, y ese debe ser un objetivo primario en nuestras vidas. Que Dios los llene de bendiciones. Perfectamente, yo que soy tan mal pensado, podría pensar que la Junta Directiva del Banco Central le preocupa que después de 2 años tiene que buscar trabajo en el mercado financiero. Pero eso está... siendo yo mal pensado. Y entonces por eso no quieren maltratar al mercado donde van a tener que buscar trabajo. Pero voy a esto, Leiner. Este es el país más caro de América Latina. Así es. Aparte de que es el país más caro de América Latina, leí un día en un informe de que desde ese valor de la vida es uno de los países más desiguales. Vos sos el economista de nosotros tres. Baja el dólar y no pasa nada. Los precios siguen igual. Bajan las tasas de interés y todo sigue igual. El contrabando pulula en este país y ni siquiera los precios bajan. Uno se imaginaría que con contrabando, que hay tanto en todos los sectores, que eso es otra usura, porque hay contrabando, claro, y venden a precio como que estuvieran pagando impuestos. ¿Qué sucede? O sea, ¿dónde está la ineficiencia en nuestro mercado? Que a pesar de todos de algunos bajonazos o de lo ilegal que es el contrabando, la vida sigue siendo carísima. Sí, en el mercado financiero hay una cosa que es sorprendente. Si ustedes se acuerdan, el gobierno en julio decretó el mes de la reactivación económica y una de las medidas que tomó el gobierno de Alvarado fue el bajar el encaje mínimo legal, que es en realidad bajarle el costo del dinero a los bancos y a las entidades financieras. Para que haya un poquito más plata para el mercado. Hay más plata, casi 411.000 millones se fueron a la calle con esa medida. ¿Adivinen qué? La tasa de interés activa promedio sube en el sistema. Quiere decir que los bancos, en lugar de acomodarse a la baja, se acomodaron hacia arriba. Y estos son datos del último semestre. El tema es, y esto es una falla de mercado, es que al haber un poder oligopólico, los bancos tienden a fijar el marginal y no el promedio. Ellos tienden a optimizar. Y aquí no hay nada de malo con ser banquero. Yo un poco le decía a mi amigo Gerardo el otro día, le digo, mire, Gerardo, no hay nada de ser banquero, pero no me venga a decir
que las decisiones de los banqueros favorecen al pueblo, porque las decisiones de los banqueros, si no son cotejadas contra el interés de la ciudadanía, pueden ser perversas. El tema es que optimizar para un banquero es cobrarle a una persona la tarjeta Platinum casi de gratis y a otra persona la tarjeta azul, pero de 50% de tasa de interés. Eso no resuelve en el mercado financiero. Ahora, dicho de una manera, ¿por qué somos tan caros en el sistema financiero? Porque tenemos una tasa de usura tan alto que mueve los recursos hacia el consumo, hacia la actividad más de interés comercial y menos interés de prestar a las empresas para invertir, a las personas para emprender, es decir... Pero es por lo mismo, porque es muy lucrativo. Es muy lucrativo y entonces yo se los comentaba el otro día, al bajar esa tasa, y ojo, estamos, yo me atrevo a decir que estamos apenas tocando la cúspide, ¿verdad? Lo que ha sucedido en los países que regulan la tasa de usura es que con el tiempo la disciplina financiera hace que la tasa de usura vaya cayendo. En Francia estamos hablando de tasas de menos del 8% anual, ¿verdad? Para que veas que en Francia el límite y va hacia abajo. Inclusive en Chile, que no es un país de referencia, pasó de 45 a 35 recientemente. Entonces, nuestra condición, y se lo he comentado al diputado y a algunos compañeros diputados de la comisión, les he dicho, miren, estamos siendo muy condescendientes para empezar a ejercitarnos como sector financiero en generar mayor competencia. Conforme esto camine, yo creo que se puede evaluar y el Banco Central va a poder realmente determinar cuál es, digamos, la tasa de largo plazo que debería procurarse. Nada más un detalle. Vean, yo no pienso mal del Banco Central, está en los libros de economía. Cuando un mercado tiene poder oligopólico, las autoridades terminan capturadas por los oferentes. Eso lo dice un premio Nobel de Economía. No es un asunto. Pero va más o menos por lo que dije yo. Es lo que usted dijo, pero en palabras más bonito, en palabras económicas. Teóricas. Es decir, que no es un asunto de si se llama Cubero o se llama Benito Pérez. Es un asunto de que en el tanto el mercado esté en esa condición oligopólica, el interés de los grupos dominantes de la banca va a ser más el lobby político para tratar de evitar la regulación y menos el esfuerzo de los banqueros para prestarle a la gente mejor y hacer buen negocio. Has hecho varias referencias al oligopolio financiero en Costa Rica. ¿Cuántas entidades pueden conformar ese oligopolio en Costa Rica? Es que está concentrado nuestro mercado público, está dominado por bancos que se han ocupado, digamos, de ciertos segmentos del crédito. El crédito, por ejemplo, en tarjetas de crédito está dominado por dos grandes bancos privados. Esa dominancia les permite a ellos capturar cerca del 80% del mercado. Si además a eso le agregamos que ellos tienen también los lectores de tarjetas, que son un tema de regulación, los datáfonos, y tienen también las comisiones internacionales asociadas a los turistas que vienen y demás. Aquí estamos hablando ya no de un oligopolio nacional, sino de un oligopolio regional. Correcto. En el caso de las tarjetas de crédito. Dominancia desde Colombia hasta México. Es una dominancia de un mercado regional. El temor de Mesoamérica en manos. Mesoamérica en manos, y lo puedo decir con tranquilidad, no sé si está entre los patrocinadores de tu programa. Aunque estuviese. Aval, ¿verdad? Que es un grupo colombiano con algunos actores centroamericanos, salvadoreños y costarricenses, que tienen capital en este negocio. Este segmento de negociación domina el segmento de las tarjetas y esto hace que entonces ese poder de mercado sí es excesivo. Como el mercado financiero quedó excluido de la ley de competencia, desde el punto de vista de ser un mercado regulado por su propia reguladora, esto, digamos, de alguna manera ha venido siendo capturado. Y aquí estamos hablando de la captura regulatoria, que es quién elige, cómo se eligen
los miembros de la Junta Directiva del Banco Central, que además eligen a los miembros de la directiva de la SUGEF, que además eligen a los distintos reguladores que están en el sistema financiero. Aquí la justificación de que intervenga la Asamblea Legislativa es lo que dice la teoría: cuando el regulador está capturado, es el poder político, el pueblo, el representante directo del ciudadano el que tiene que intervenir. Y Claudio, viera qué interesante, porque yo me di a la tarea de investigar, después de hablar con don Bernal Jiménez, quien fuera presidente del Banco Central, presidente de la Asamblea Legislativa, presidente de la Comisión de Hacendarios, ministro de Hacienda, y le dije: don Bernal, dígame una cosa, usted desde su óptica de economista profesional, cuando usted estaba en el Banco Central y la Asamblea Legislativa le pedía criterio, usted sometía su criterio personal y el de sus allegados, su cuerpo de profesionales, a conocimiento de la Junta Directiva y tomaban un acuerdo entre todos si estaban de acuerdo o no. Por supuesto, me dice. Es una decisión colegiada. Por supuesto, es una decisión colegiada. Y yo mandé una carta al presidente del Banco Central pidiéndole en qué fecha se tomó el acuerdo sobre el informe que él nos envió, y hasta la fecha no nos ha podido contestar porque no existe tal acuerdo. Ahí es donde interpreto muy bien las palabras de que está tomado. ¿Y qué dice el presidente de la República? El presidente de la República ha querido ser consecuente con la banca. Él ha querido ser consecuente con la banca, diciendo de que el proyecto, sí, lo convocó a sesiones extraordinarias, ¿verdad? Porque desde que yo tuve contacto con el presidente el 9 de mayo, en Casa Presidencial, le dije de mi proyecto y me dijo que le parecía muy bien en el 2018, ¿verdad? Y hemos venido trabajando en eso, pero siento que él, de alguna manera, ha estado siendo presionado por la banca para tratar de que, exactamente, como que ha estado indeciso, sabe que el proyecto es importante y él quiere que sea aprobado, pero los límites le han metido un poquito de temores sobre el tema de la exclusión, y don Leiner Vargas, el doctor Leiner Vargas, ha sido muy claro. Y yo también creo que he interpretado esa realidad de que la población de ese primer quintil de los costarricenses no han estado. Más bien tenemos que hacer algo por ellos. Tenemos que trabajar para ayudarle a los más pobres a poder normalizar su situación económica. Vos hablabas antes de la tasa pasiva y tratando siempre de aclararle, porque no todos los que están al otro lado son economistas ni todos son inversionistas. La tasa pasiva es un promedio que establece el Banco Central del costo del dinero, de cómo la gente está recibiendo el dinero en los bancos, ¿verdad? Lo que Claudio Alpizar lleva una platilla y la pone. Si usted tiene un ahorrillo, o la abuelita, digamos, que por lo general lleva sus recursos al banco, ¿verdad? Por cierto, ese cuento de la abuelita lo aprendí yo con Guillermo Zúñiga, que le envió un saludo cordial, el famoso Memo. Este tema de que la abuelita lleva el dinero al banco y recibe un interés, ese es el interés pasivo, es el interés que te paga el banco. Sí, porque el dinero está pasivo, el dinero está durmiendo. Exacto, es por entregarle el dinero al banco, esa es la tasa pasiva. Y la tasa activa es tasa activa es la que está arriba, que es la tasa que pagan los bancos. Es la que el banco le cobran al usuario. Créditos. Ahora, en el país, la diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa es el margen de intermediación financiera. Hoy andamos alrededor de una tasa promedio, alrededor del 15 y algo, 15.2, algo así. 15.3. Esa diferencia entre 6 y 15 es el margen del banco. El margen para el encaje, el margen para impuestos, el margen de costos administrativos, el margen de cobranzas y toda la gestión tiene ese margen. Ese margen, yo se lo he dicho. Ese 15% adicional es solo para gastos. Esa diferencia entre 6 y 15. Ahí está la utilidad del banco también. Ahí está la utilidad. Está la utilidad que en el sector financiero las utilidades dependen un poco del actor, ¿verdad? Financiero. En el sector público son más moderadas porque, digamos, hay una precaución, ¿verdad? En las cooperativas de ahorro y crédito hay actores internos que ¿verdad? Que obligan a la cooperativa a una especie de autocontrol interno,
Pero en los bancos privados eso sí suma ahora muy hacia arriba. Esas tasas... Pero el proyecto habla de un 25, ¿verdad? Hasta un tope de un 25. El proyecto habla máximo de lo siguiente. El proyecto habla, finalmente hicimos unas mociones para cambiar las variables que habíamos utilizado y metimos el criterio de la tasa activa por 2.2, tanto en dólares como colones, para establecer ese tope. Y entonces, como explicaba muy bien el doctor Vargas, eso ya incluye el riesgo. A mí me gustaría que el doctor Leiner Vargas le explique a los costarricenses cómo calculan el riesgo, porque resulta que cuando la morosidad, que es parte del riesgo, supera el 3%, la SUGEF interviene. Pero sentándome yo a conversar con gerentes de riesgo de bancos del Estado, de la banca de desarrollo, de otros lugares, me dicen, normalmente lo que le introducen es un 12% de riesgo, y sobre el encaje legal, y sobre todos los costos administrativos, y sobre todos los parafiscales, y sobre todas las comisiones, le meten encima de todo eso un 40% de utilidad. Entonces es una barbaridad. Ahí es donde está el costo de la usura. Y corren el riesgo que le dan a todo el mundo tarjetas. No, pero también la otra cosa es lo que decía el doctor Vargas, que están trabajando con la plata de los ahorrantes, y la plata que están arriesgando es la de los ahorrantes. Es la de los ahorrantes, ¿no? Yo quisiera que usted, que es el experto, les explique. De cada 10 colones, para hablarles a los costarricenses con claridad, de cada 10 colones, son 9 colones de los ahorrantes y 1 colón, digamos en este caso, del capital del banco. Entonces, digamos, en regulación internacional, las reglas, digamos, dicen, usted puede arriesgar, ¿verdad?, de esta plata como máximo un 3%. ¿Qué significaría? Que si usted perdió, ¿verdad?, incobrables un 3%. Si usted perdió, usted lo más que puede llegar a perder es 0,3 colones de su capital, no del capital del depositante. Cuando esto se estima en el promedio, los bancos dicen, no, yo tengo menos del 3%, ando por el 3,5%, y ahí están los bancos, ¿verdad? Depende un poco de la situación del país, están ahí jugando con esa tasa. Claro, cuando nos vamos a las tarjetas de crédito, resulta que los márgenes de crédito dan para perder un cuarto, es decir, 25% de 100%. La pregunta es, si la plata son 9 colones de los usuarios, del ahorrante y 1 colón, están perdiendo 2,5 colones. Quiere decir que en ese segmento de mercado están perdiendo la plata suya y la mía, que está en el banco, lo cual obligaría necesariamente a una intervención, digamos, de la SUGEF. Pero ya lo vimos en Aldesa, le metieron los goles por todos lados, y cuenta se dio la SUGEF. Pero Claudio, entonces el punto es, esta es la plata nuestra, esta es la plata de los costarricenses, ¿verdad? Si aquí reviviera José Figueres, ¿verdad?, que en paz descanse, estaría pegándole patadas al escritorio, diciéndole a estos señores fuera. Dándoles guayao. Dándoles guayao. Porque el tema es, no podés, con la plata tuya, pues allá vos si perdés el 20, el 30, el 40. Entendemos que en la calle hay usureros que mandan hasta quebrarle el pie al ciudadano que se quedó, pero es la plata de ellos, o de capitales que no sabemos de dónde vienen. Ahí hay todo un tema. Pero ese tema es afuera. La plata que prestan los bancos, tanto públicos como privados, es de los costarricenses, la plata del público. Ojo que no estoy diciendo que son recursos públicos, porque alguien dijo, no, es que no son recursos del público, de las y los ciudadanos. Y esa plata no se puede arriesgar a ese nivel. Claro, el riesgo es alto, pero la rentabilidad es altísima. Un banco que te cobra 50% quiere decir pues, que está multiplicando por 7 o por 8. Ahí eso se me viene a mí cuando voy a hacer la referencia de que les interesa. Y yo quiero aclarar una cosa. Déjame terminar esto, nada más, que les interesa más prestar para usura, para tarjetas de crédito, arriesgar más ahí que prestar para la inversión, pues más rentable, los intereses son mucho más altos. En el país tenemos un problema y eso yo espero que se corrija un poco, pero hay que corregir otros actores porque la banca se ha venido moviendo al consumo y al crédito personal, la banca en general,
y hemos dejado olvidada la producción, el emprendedor y el desarrollo productivo. Sí, yo quiero aclarar algo con respecto al proyecto, que el proyecto de ley va a atacar también el control en el sector informal. Eso me encanta. Que si hay un costarricense que está siendo abusado en el sector informal, el que presta, el que quiera prestar dinero en el sector informal, tiene que registrarse en su jefe y tiene que informar a quién le está prestando el dinero y tiene que explicar el origen de los recursos. ¿Y a qué tasa? ¿Y a qué tasa le está prestando? Porque toda esa información nos va a ayudar a aquello que llamamos educación financiera, porque si nosotros podemos conjuntar la información de las cooperativas, la información de las financieras, de las entidades bancarias, entonces podemos saber en qué posición está David Guzmán económicamente para pedir un préstamo, para ver cómo está. Y entonces el banco, cuando yo llego, yo tengo que autorizarlo para que revisen mi data y digan, usted sí puede endeudarse hasta tanto, no puede endeudarse más porque usted tiene responsabilidades con su familia, tiene que pagar alquiler de la casa, luz, agua, teléfono, alimentación básica, salud, educación de su familia. Usted necesita tener un recurso, lo podemos ayudar de esta manera. Y entonces ahí es donde con este proyecto de ley, establecido el tope, podemos entrar ya en políticas de salvamento, donde yo sí veo que es el sector cooperativo que tiene tasas más bajas, que puede y que ya lo viene haciendo calladamente desde hace más de 3 años, recuperando deudas de los ciudadanos que los tienen embejucados, para usar esa palabra. Sí, y entonces el sector cooperativo viene comprando esas deudas para que la gente pueda readecuar su economía, ¿verdad? Y creo que lo viene haciendo muy bien en países que he estado investigando. Algunas cooperativas han llegado a superar a bancos privados. ¿Y vos ves un crecimiento, una reactivación económica con todo esto? A mí me parece que sí, va a quedar más solvente el ciudadano, va a tener posibilidades de hacer otro tipo de inversiones. Efectivamente, hay dos cosas. Uno, para las personas sobreendeudadas esto va a ser un alivio, porque va a significar que le van a poner un tope a la posibilidad de cobro de intereses y de... Perdón, ¿y va a ser retroactivo? ¿Es retroactivo? No es retroactivo sobre lo que pasó, pero es retroactivo sobre lo del futuro. Correcto. Y eso significa que va a poder acceder, por ejemplo, a hacer un rebalanceo de sus tarjetas. Y si tiene créditos va a poder ir a otro banco y decir, bueno, puedo acomodar mi deuda a este valor máximo. Pero además, vean, resolvemos de inmediato el costo administrativo de la Corte, porque la Corte tiene problemas para definir esa tasa. Ahora, al declararla como una tasa límite, que se puede publicar todos los días en el Banco Central, porque es un asunto de un cálculo aritmético muy sencillo, el juez simplemente dice, la tasa es esta, el caso pasa y se resuelve de esta forma. Cosa que en este momento el juez tiene que hacer, ¿verdad? Ir y venir y calcular y decir, y al final no puede decidir que el contrato es inválido. Entonces, nosotros creemos que eso va a aliviar al costarricense y va a permitir que haya una mayor demanda. Pero la competencia en el sistema financiero va a hacer que los bancos y las entidades financieras presten a otros temas que no son necesariamente el comercio y el ¿Y se ha ajustado la banca estatal a esa usura de los bancos privados? O podría ser al revés, que el Banco Estatal diga, no, vamos a bajar todos los intereses, a ver qué pueden hacer estos que tienen menos clientes que nosotros. Vea, yo le voy a decir que hay aquí de todo. Hay actores que se han venido acomodando los bancos privados. Unas cooperativillas, hay un poquillo vivillas que ya están pidiendo prestado para prestar más caro. Entonces ahí se va a regular un poquito el problema. Y en el caso de los bancos públicos, yo creo que se han ido sumando un poquito hacia arriba. Claro. Entonces, esto es como dicen, un baño de agua tibia para todos. Y esto es lo que pasa en el mundo, Claudio. También lo quiero decir, mire, no hay nada tras bambalinas. Hay 60 países en el mundo costarricenses donde hay tasas de usura reguladas. Es decir, esto no es un asunto... Sí, lo estamos inventando nada nosotros. No, y esto es un asunto más bien de, como usted decía cuando empezamos esta conversación, más bien duramos mucho en este tema.
problema. Yo no sé, fue Claro. un asunto divino, don David, pero creo que hace rato que los diputados, ojalá todos, igual que vos, igual que Welmer y otros, entiendan que son representantes del pueblo, Así es. no de las financieras. Así es. Yo quería decir otra cosa antes de que cierre este programa tan interesante, porque uno sigue aprendiendo del doctor Leiner Vargas, que es un especialista en la parte económica. ¿Cuánto estamos gastando en el presupuesto del Poder Ejecutivo para hacer estos cobros? Más de 12.000 millones de colones para 530 funcionarios del Poder Judicial. Me refiero a jueces, asistentes, notificadores, gastos administrativos, oficinas. 12.000 millones para cobrar esas acreencias que tienen en la Corte. No, en definitiva, primero agradecerte. Yo creo decía, vos debes haber estudiado mucho, Kenneth Galbraith, decía ahora yéndote a vos se me vino a la mente, que decía, en el comunismo el ciudadano explota al ciudadano y en el capitalismo pasa exactamente al revés. El ciudadano explota al ciudadano. O sea, en los dos sistemas, si no está el Estado protegiendo, el ciudadano sale jodido. Mira, qué bueno que tenemos una coincidencia los académicos con diputados del Poder Legislativo de ayudarle al ciudadano en esta ley. Yo le deseo la mayor de las suertes y también le pido a los banqueros y a los actores del sector financiero que contribuyamos con esta sociedad, porque realmente si queremos que esta sociedad pueda soportar estos avatares del tiempo en el que estamos, necesitamos también poner un granito de arena y yo creo que los bancos deben de apoyar esta ley y dejarse un poco de tanto jineteo. ¿Qué tanta garotes? Las asimetrías que tiene el país son muy grandes. Las desigualdades, y ahí lo vemos en el índice de Gini, que está en punto 64 y tiende para arriba. El desempleo va galopante. Vemos lo que está pasando en los países de Latinoamérica, con cambios fundamentales en la parte democrática. Nosotros somos un ejemplo para el mundo y creo que los banqueros costarricenses deben de entender que este es el momento preciso. Te voy a decir algo, en eso último que estás diciendo. Esa disposición que tienen ustedes en la Asamblea Legislativa con el apoyo de gente que conoce del tema es fundamental para que esa olla de presión social en Costa Rica no llegue a los niveles de América Latina. Sí. Si no le ponemos atención, esa olla de presión va a seguir calentando y calentando y sobre todo siempre por la desigualdad y los problemas económicos. Lenin, muchas gracias. Un placer, Claudio, como siempre. Un gusto estar. No, hombre, a vos, gracias. Honor. Pero sobre todo, las gracias a ustedes por tener ese compromiso permanente los domingos con la política con P mayúscula. Un abrazo y nos vemos en 8 días. Salud. Salud.